Ha comenzado un nuevo mes, el último mes del año, y es un mes muy emocional para muchas personas, pues yo me incluyo entre esas personas que para nosotros es un mes de grandes emociones, algunos muy contentos, otros muy nostálgicos. Es un mes donde se recuerdan, ¿verdad?, personas, se recuerdan cosas vividas. Yo tengo muy bonitos recuerdos de mi infancia. Y este es un mes que llamamos el mes de la Navidad, ¿cierto? Por lo menos en estas culturas americanas, aunque esto realmente es algo a nivel mundial, la celebración de la Navidad. Y también es un mes para controversias. Algunos dicen que sí se celebra, otros que no se celebra. Pero evidentemente nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, debemos saber o tener claro aquellas cosas en las cuales nosotros hemos creído y tomar decisiones en las cosas en las cuales participamos. Entonces, durante estos días vamos a estar mirando a través de la Escritura algunas razones o algunas cosas que podemos encontrar en la Escritura acerca de la celebración de la Navidad. Les invito a que podamos tomarnos estos minutos para orar, pedirle al Señor que sea su presencia y su Espíritu aquí en medio de nosotros, hablándonos y trayendo a nuestra mente, como siempre, una instrucción sobre su voluntad. Padre, hoy te damos gracias, Señor, en este tiempo, por tu gran amor, por tu maravillosa presencia en medio de tu iglesia. Gracias porque hoy estamos aquí reunidos en tu nombre, precioso Cristo Jesús. Y sabemos que donde hay dos o más congregados en tu nombre, allí estás tú. Es una promesa que sabemos que tú cumples porque tú eres fiel para cumplir con todas tus promesas. Así que en esta hora, Señor, con esa certeza de que tú estás en medio de nosotros, te rogamos y te clamamos y te pedimos con todo nuestro corazón que seas tú trayendo a nuestras vidas ese conocimiento pleno de tu voluntad. Que seas tú, Señor, instruyéndonos para dar pasos certeros hacia la meta que eres tú mismo, Cristo. También te rogamos, Señor, tú que escudriñas los corazones y que conoces las intenciones de cada uno, que puedas traer a cada uno de los que estamos hoy aquí respuesta, claridad, presencia tuya, milagros y prodigios, para que seamos confortados, Señor, mientras esperamos tu gloriosa venida. Te lo rogamos, Señor Jesucristo, te lo pedimos hoy en la presencia de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, queridos hermanos, como les comentaba, vamos a ver algunas razones bíblicas para la celebración de la Navidad. Nosotros lo primero que tenemos que tener en claro es que no hay un mandato explícitamente en la palabra que nos impulse o nos guíe o nos lleve a que debemos celebrar la Navidad. No hay una instrucción tipo mandato en la Escritura que nos lleve a nosotros a celebrar esta ocasión de la Navidad. Ahora, empecemos por describir qué es Navidad. Hemos aprendido que la palabra Navidad viene de natividad, es decir, que la Navidad, desde su etimología, o sea, desde lo que significa la palabra, es la celebración de un nacimiento. Natividad es nacimiento. Es decir, que la Navidad es la celebración, es la conmemoración de un nacimiento. ¿Cuál será ese nacimiento? El de Jesús.
el nacimiento más increíble que ha tenido la historia de la humanidad, empezando desde su misma concepción, ¿cierto? Sabemos por la Escritura que la concepción de Jesucristo, para que Él se encarnara, fue una concepción milagrosa, sobrenatural. Todas las concepciones humanas han necesitado la intervención de un hombre y una mujer, naturalmente hablando. Todas las concepciones humanas. Podríamos hablar incluso de las que son asistidas por el hombre, la fertilización in vitro, todo este tipo de cosas que ayudan para poder traer vida al mundo. De igual manera se necesita de la participación biológica de un hombre y una mujer. No así la concepción de Cristo. Sabemos que en la concepción de Cristo solo se necesitó de la intervención, humanamente hablando, de una mujer, de María. Y la otra parte fue completamente divina. Para que en la naturaleza de Cristo pudiéramos tener las dos naturalezas 100% habitando en una única persona. 100% hombre, 100% Dios. 100% hombre, la intervención de la naturaleza humana a través de María. 100% divino, la intervención de la naturaleza divina a través del mismo Dios. Así que es la única concepción en toda la historia de la humanidad que va a tener esta característica única y exclusiva. Así que partiendo de ahí podemos saber y podemos tener completa seguridad y certeza que ese nacimiento de Cristo como hombre en la tierra fue un nacimiento fuera de serie, digno de ser celebrado y digno de ser conmemorado y recordado. El nacimiento de Cristo. Ningún otro hombre en toda la tierra, en toda la historia, en todo el lugar geográfico va a ser similar a Jesucristo, porque Él es el único que tiene esas dos naturalezas habitando en una única persona. Entonces la Navidad es esa natividad, esa celebración de ese nacimiento. Y sabemos que la Biblia no dice explícita y claramente que nosotros debemos celebrar la Navidad. Entonces tendríamos que preguntarnos, si la Biblia no nos da un mandamiento explícito acerca de celebrarlo, ¿será o esto querrá decir entonces que celebrar la Navidad es antibíblico? Usted va pensando y va a ir sacando sus propias conclusiones, porque cada uno de nosotros tiene desde su cosmovisión una posición, ¿cierto?, acerca de esto. Pero nosotros los cristianos, los creyentes, debemos ser inspirados por lo que dice la Escritura. Entonces, ¿será que es antibíblico celebrar la Navidad? ¿Usted qué piensa? ¿O habrá algunos principios bíblicos para celebrarla? Vamos a ir viendo a través de este mensaje. Y entonces tenemos que llegar a un punto muy importante. La Biblia contiene mandatos y contiene principios. Y son dos cosas que están allí en la palabra y que son complementarias para nosotros los creyentes, necesarias para ejercer nuestra vida cristiana práctica. Es muy fácil identificar un mandato en la Biblia. Es muy fácil. Es muy fácil identificar una ordenanza en la Biblia. Demos un ejemplo de un mandato. Un mandato. ¿Cómo?
No matarás. Es un mandato, ¿cierto? Es un mandamiento. Es una orden completamente explícita en la palabra. No hay lugar a duda de que Dios dice, no matarás. ¿Y eso qué significa en términos prácticos para nosotros los creyentes? ¿Qué significa en términos prácticos? Que nosotros no debemos ¿qué? Matar. Fácil, completamente sencillo de entender. Un mandato es explícito, un mandato no da lugar a dudas, un mandato está allí, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, ama a Dios por encima de todas las cosas, amarás al Señor con todo tu corazón, tus fuerzas y tu mente, son mandatos. Otro mandato, no dirás falso testimonio. Otro mandato, ¿cómo? Amarás a tu prójimo, son mandatos, están allí, no dan lugar a dudas. Hay un mandato, por ejemplo, no os unáis en yugo desigual, es un mandato, ahí está, claramente especificado. Ahora, también hay ordenanzas que también son mandatos, pero son ordenanzas acerca de cosas que nosotros debemos guardar. Por ejemplo, una ordenanza, celebrar la cena del Señor. Es una ordenanza. Nos las ha dejado el Señor como una ordenanza. A ver, otra ordenanza. Junto con la cena del Señor hay otra ordenanza que nosotros los cristianos guardamos. ¿Cuál es? Eso es una ordenanza, sí. El bautismo, queridos hermanos. El bautismo es una ordenanza. Nosotros se nos ha mandado a que nos bauticemos y que bauticemos a los nuevos creyentes. Para eso tenemos que primero hacer ¿qué? Creer. Para bautizarse tenemos que creer, ¿cierto? Pero para que haya nuevos creyentes, ¿qué debemos hacer? Predicar. Entonces una ordenanza es ¿cuál? Predicar. Y luego que predicamos el evangelio, ¿qué debemos hacer con esas personas a las cuales le hemos predicado? Discipularlas. Entonces, ¿otra ordenanza cuál es? Discipular. ¿Cierto? Ahí tenemos ordenanzas que están claramente especificadas en la Biblia. Ir y predicar, hacer discípulos, bautizarlos. Eso es una ordenanza. Predicar, discipular, bautizar, ordenanza de parte del Señor. Es una ordenanza, es un mandamiento, es explícito, no da lugar a dudas. Claramente está expresada la voluntad de Dios allí en ese mandamiento y en esa ordenanza. Pero en la Biblia no solo hay mandatos, mandamientos y ordenanzas. También encontramos principios. Y los principios bíblicos que también están allí, que también son verdades fundamentales, son de pronto un poco más difíciles de identificar en el sentido de que aunque son verdades fundamentales, son más extensas y nos implican una mayor comprensión de la lectura bíblica, del contexto de la escritura, e incluso nos implican a nosotros ver el ejemplo en otras personas. Y las acciones de esas personas y la respuesta de Dios a las acciones de esas personas nos dan a nosotros la posibilidad de identificar principios. ¿Cómo así? Lo primero es, un principio bíblico es una verdad fundamental y extensa que se encuentra en la Biblia y que puede ser utilizada como guía para tomar decisiones y poner en práctica la doctrina, poner en práctica nuestra vida cristiana. Un principio nos permite a cada uno de nosotros tener los criterios y las bases sólidas para tomar decisiones y actuar conforme a lo que hemos creído.
Esos son los principios. Los principios nos ayudan a que nosotros podamos conocer, identificar, discernir la voluntad de Dios con respecto a asuntos de la vida de los hombres. Nos permite conocer cuáles son los planes de Dios para la vida de nosotros los seres humanos. Un principio en la Escritura nos permite tener un concepto correcto de Dios y de su carácter. Cuando nosotros conocemos cómo es Dios, cuáles son sus cualidades, sus atributos, sus características, entonces conocemos, por ejemplo, que Dios es un Dios de amor. Eso indudablemente nos lleva a entender que un principio que nosotros los creyentes debemos vivir, ¿cuál será? El amor, amar. Es un principio, el principio del amor, aunque también en el caso del amor es un mandamiento. En el caso del amor es un mandamiento, pero vamos a poner otro ejemplo. El carácter de Dios es un carácter justo. Él es un Dios justo. Si nosotros conocemos ese atributo de Dios, que es la justicia, tendríamos que inmediatamente pensar que un principio que nosotros los creyentes debemos vivir es el principio ¿de qué? De la justicia. Nosotros debemos actuar conforme a la justicia porque nuestro Dios es un Dios justo en su carácter. Entonces miren cómo los atributos de Dios, cómo el conocimiento correcto de Dios nos da claridad o nos muestra algunos principios que nosotros también debemos tener. ¿Vamos entendiendo la diferencia entre mandato y principio? Por ejemplo, los principios nos ayudan a obedecer los mandamientos. Los principios nos permiten a nosotros tener interiorizado en nosotros también un carácter, también una manera de actuar. Por lo tanto, cuando esos principios nosotros los vivimos, se nos hace mucho más fácil obedecer los mandamientos de Dios. Los mandamientos ya no se nos vuelven una carga pesada. Los mandamientos ya no se nos hace algo difícil de soportar, porque somos personas que vivimos bajo los principios de Dios. Un principio nos permite tener una fe activa, una fe práctica. Porque un principio, y vamos a ver algunos ejemplos de principios, vamos a ver algunos ejemplos, de lo que ya los hemos ido tocando. Pero los principios nos permiten a nosotros poder vivir en una fe que se acciona, no una fe solo mental, sino una fe que se vive y que se evidencia en cómo nosotros nos comportamos. Entonces podemos ver algunos ejemplos de principios bíblicos. Hablamos del principio del carácter, el carácter de Dios, que tiene que tener un impacto en nuestro propio carácter. Yo no sé, queridos hermanos, los que están con nosotros acompañándonos ya durante algunos años. Este año hemos estado en el llamado a la fe, ¿cierto? Y hemos estado hablando sobre el puro evangelio. Este año ha sido solo evangelio. Pero el año pasado, el año 2023, nosotros tuvimos un tiempo muy hermoso que fueron los atributos de Dios. A esos hermanos que estuvieron con nosotros desde el año pasado, estudiando los atributos de Dios, yo les pregunto, ese conocimiento de los atributos de Dios, ¿impactó en tu propio carácter? ¿Transformó tu propio carácter? Porque eso es lo que debería ser el conocimiento de Dios. Si nosotros conocemos cómo es Dios y conocemos que uno de los principios
que encontramos en la palabra es que nosotros nos parezcamos a Él, entonces nuestro carácter debería ser más acercado a Él que lo que éramos antes. Te hago esa pregunta para que te evalúes. ¿Mi carácter ha cambiado? ¿Mi carácter ha sido transformado? ¿O soy la misma persona? Porque cada predicación debería en nosotros hacernos crecer. ¿Cierto, queridos hermanos? Debería ser. Entonces tenemos el principio del carácter, pero también hay principios como el principio de la obediencia. En la Biblia se nos enseña, se nos insta, se nos muestra a través de mandatos y a través de personas y a través de ejemplos en otros que nosotros debemos ser ¿qué? Les pongo un ejemplo, el pueblo de Israel. Usted, cuando yo le hablo acerca del pueblo de Israel, el pueblo de Israel bíblico, no piense en el de hoy, aunque no está muy alejado al Israel bíblico. Pero piense en el Israel bíblico. ¿Cómo puede describir usted a ese pueblo de Israel bíblico? ¿Usted qué es lo primero que pensaría de Israel? Desobediente, es lo primero que piensa. Le confieso que yo también. Yo también digo, es que pueblo tan desobediente, ¿cierto? A través del ejemplo de desobediencia de Israel, ¿qué debemos aprender nosotros, la iglesia? ¿A que nosotros debemos ser qué? ¿Y a no imitar a la desobediencia del pueblo de Israel? ¿Usted está entendiendo cómo se viven, se encuentran, se pueden identificar los principios en la palabra? No es que vamos a encontrar el principio, uno de los principios de Dios es que seamos obedientes. No, la Biblia toda nos muestra que Dios espera que nosotros seamos ¿qué? Obedientes. Es un principio. Lo encontramos en muchos pasajes, en muchos ejemplos, en muchos textos, en muchas personas. Podemos saber que un principio de Dios es que seamos obedientes. Otro principio, hablábamos, ¿verdad?, del principio de la justicia. Como también toda la palabra nos está hablando de la justicia de Dios y de que nuestras acciones y nuestras obras deben ser justas. Otro principio, el principio del amor. Hablábamos de él también. Otro principio, mire, el principio de la humildad. De la misma manera como el Señor espera que nosotros seamos obedientes, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que seamos ¿qué? Humildes, porque al altivo Él lo mira. Entonces, no se nos dice como mandato, debe ser humilde, pero la Biblia nos dice que Dios al altivo lo mira de lejos y que Él se agrada de los. Inmediatamente eso nos debe llevar a nosotros a pensar que nosotros debemos ser humildes. ¿Está explicitado como un mandato? No, pero el principio de la palabra nos insta y nos lleva a que nosotros seamos humildes. Por ejemplo, un ejemplo más, el principio de la fe, del balance de la fe con las obras. Porque nosotros no podemos decir que tenemos fe y que nuestras obras sean contrarias a esa fe. Es un principio. Nuestras obras deben ser acorde ¿a qué? A la fe. Tú dices que crees, ¿cómo debe ser tu actuar? Como una persona ¿qué? Creyente. Es por eso que al creyente no se le puede
hablar, no se le puede instruir, no se le puede exhortar, no se le puede aconsejar como se le instruye, exhorta, aconseja a un no creyente. Ay, pero ¿por qué a mí me hablan de esa forma? Pero mira, que él ni siquiera le dicen nada. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un creyente. Tú eres un salvo. ¿Cómo esperas que se te trate? Como un salvado, como un creyente, hijo de Dios, parte de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo. No puede ser el mismo trato a una persona que no ha creído en Cristo. ¿Es o no es, querido hermano? Porque a veces sentimos como que estamos ahogados. Pero quiero decirle que Dios tiene que hablarnos, instruirnos, exhortarnos a los que somos sus hijos como a hijos. Amén. Entonces, teniendo esto como base claro, vamos a poder entonces entender algunas cosas correspondientes al tema que estamos tratando. Usted dirá, bueno, y eso, dijeron que íbamos a hablar de la Navidad, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? Es que si no tenemos claro estos conceptos, queridos hermanos, entonces no vamos a poder tener bases y anclas para que nosotros podamos saber el por qué o no por qué de las cosas. Ahora, en la palabra se nos muestran algunos versículos que nos exhortan a seguir ejemplos de los que encontramos en la Escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué nos dice la Escritura? Que nosotros allí en la palabra vamos a encontrar ejemplos. Ejemplos, ¿para qué? Para que nosotros no hagamos lo que otros hicieron. Toda la historia de Israel es un ejemplo para que la iglesia no cometa los mismos errores. Filipenses capítulo 3, verso 17. El apóstol Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo tenía la suficiente autoridad para decir: imítenme a mí. Y sabe que esto no debería ser para nosotros un imposible, para nosotros los cristianos. Cada uno de nosotros debería poder ser como el apóstol Pablo y decirle a otros: imítenme a mí. ¿Acaso el apóstol Pablo era perfecto? Sabemos que no. Imposible que el apóstol Pablo fuera perfecto, porque estaríamos contradiciendo la misma Escritura. Que hay un ser humano que sea completamente bueno o que no haya pecado. Eso significa que el apóstol Pablo también había pecado. Pero si él podía decir: imítenme a mí, significa que el apóstol Pablo vivía diariamente en una renuncia constante al pecado, en una renuncia constante a un carácter no tratado. Es decir, que nosotros los cristianos podríamos ser como el apóstol Pablo
imitarlo en esto y vivir de esa forma, para que nosotros también pudiéramos decirle a otros, ¿sabes qué? Imítenme a mí. ¿Soy perfecto? No, pero diariamente vivo muriendo a mí yo para agradar a Cristo. ¿Vive usted así, querido hermano? ¿Vives así? Diariamente, constantemente, a cada instante, luchando contra el pecado y tu naturaleza carnal, o a veces te das tus descansos. Y ahora en diciembre, no, pero es que diciembre es el mes del relajo. Y ya después en enero otra vez, después de vacaciones, ya cuando entre, entonces ahí sí ya nuevamente soy ese cristiano. Nosotros cuando estábamos de misioneros en la ciudad de Sincelejo, había un hermano muy gracioso que él cuando llegaba más o menos en estas fechas tenía una canción que cantaba, que decía: cristiano de 10 meses que no ha cumplido el año, apenas llega a diciembre enseguida se va apartando, no llega a la oración, tampoco va al culto. ¿Qué era lo otro? Bueno, pero ya te va entendiendo. Y él la cantaba y la cantaba, que todo el mundo se reía, pero para muchos una realidad. Oiga, llegaba diciembre y había una cantidad de personas que ya no iban más a la oración, tampoco iban al culto, se quejan de la prédica, tantas cosas. Ahora, querido hermano, le estoy diciendo que usted no tiene derecho a vacaciones, que usted no tiene derecho a tener tiempo de descanso, no. Todos nosotros podemos ir a vacacionar, disfrutar, compartir con la familia. De hecho, eso es tan importante. Pero también le da vacaciones a tu tiempo de oración. También le da vacaciones a la Biblia. En diciembre la Biblia se cierra y la abrimos el otro año ya. Ah, es que esas no son vacaciones, es que eso no lo has hecho en todo el año. Querido hermano, los cristianos oramos. Los cristianos leemos la palabra. ¿Cuándo? Siempre. Siempre, todo el tiempo, todo el año. No hay forma en que un verdadero cristiano, verdadero creyente, se aparte de la oración, se aparte de la lectura de la palabra por tanto tiempo sin que sienta la necesidad y el deseo de volver. Si usted no siente la necesidad y el deseo de ir a la palabra, de ir a la oración, si ya eso ni por ahí le provoca, preocúpese. Preocúpese, porque es posible que el Espíritu Santo que Él colocó en usted cuando usted creyó, Espíritu con el cual fue sellado, usted lo haya contristado. ¿A causa de qué? De la indiferencia. ¿A causa de qué? De la apatía. ¿A causa de qué? De la pereza. ¿A causa de qué? De darme placer a lo que me gusta y no ir al Señor. Para orar se necesita disciplina, pero para muchas cosas también. ¿Por qué nos disciplinamos con otras? ¿Cómo somos tan disciplinados con el Facebook y el TikTok y el Instagram? ¿Cómo somos tan disciplinados con la hora de la novela que nos gusta? ¿Cómo somos tan disciplinados con la entrada, el horario de entrada al trabajo? Porque si no nos botan. ¿Cómo somos tan disciplinados con muchas cosas? Pero no somos disciplinados para tener nuestro tiempo de oración con el Señor, para tener nuestro tiempo de lectura de palabra. Esto debería siempre confrontarnos, porque cada uno de nosotros debería ser como el apóstol Pablo y decir: imítenme a mí, porque yo sigo a Cristo. Y todas estas cosas están en la palabra para ser ejemplo. Segunda
carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndoles a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sodoma y Gomorra, dos ciudades que el Señor destruyó a causa de la maldad, terrible maldad que había en ellas. Y sabemos que la maldad que había en esas ciudades era de índole también de carácter sexual, cosas que estamos viendo actualmente, queridos hermanos, y eso debería preocuparnos, porque una de las cosas por las cuales Sodoma y Gomorra fueron destruidas, cayó juicio de Dios sobre ellas, era ese pecado terrible que hoy no solo no es considerado como un pecado, sino que es considerado como algo digno de reconocimiento moral, digno de ser no rechazado, sino al contrario, alabado. Y esto es preocupante. Y está ahí como ejemplo, que no se nos haga extraño que el juicio de Dios venga, porque ahí está como ejemplo lo que le sucedió a Sodoma y a Gomorra, para que nosotros no vivamos de esa manera impía. Pero pareciera que los ejemplos no los tuviéramos en cuenta. Viendo todo este panorama de los principios, de los mandatos y de cómo esos principios están en la palabra para darnos ejemplo, entonces, y sabiendo que explícitamente no hay un mandato para celebrar la Navidad, veamos entonces si encontramos principios, porque sabemos que mandato no hay. Un mandato que nos digan y cada tanto anualmente o en la quinta semana del tal va usted a celebrar la Navidad. Eso no lo dice la Escritura. Pero vamos a ver si encontramos principios que nos permitan a nosotros ver si la Navidad es algo que deberíamos tener como digno de celebrar. El primer ejemplo que podemos observar en la Escritura es el ejemplo de los ángeles. Es impresionante cuando alguien pueda decir, en la Biblia no hay ejemplo de que la Navidad deba ser celebrada. Sabemos que Navidad es nacimiento. ¿Nacimiento de quién? De Jesús. Pero los ángeles son un ejemplo muy claro de que sí hubo celebración del nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, verso 14. Vamos a leer desde el versículo 8. Lucas capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 20. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, mire lo que decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Miren los ángeles del cielo, las huestes celestiales de los cielos, el ejército de los cielos. ¿Qué hizo cuando nació Jesús? Celebraron. ¿Cómo celebraron? Alabando al Señor. ¿A través de qué? Ahí lo dice. ¿Qué fue lo que hicieron? Cantaron. Se oyó un cántico celestial. Imagínense eso, hermano. Qué cosa tan maravillosa. Qué cosa tan increíble. Un cántico en los cielos. Los ángeles adorando, glorificando, exaltando, dando gloria, diciendo, ahí en el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Yo les voy a contar una experiencia. Esto es una experiencia, no es una doctrina, ni significa que si pasa o no pasa, está o no está la presencia de Dios en un lugar. Pero nosotros tuvimos una experiencia sobrenatural en una ocasión, cuando estábamos de misioneros en Sincelejo. Era una reunión dominical, normal, como se hacen todas las reuniones dominicales. Y de un momento a otro pues estábamos en la alabanza y empezamos a adorar al Señor en el tiempo de alabanza. Yo estaba muy concentrada, yo aprovecho el tiempo de alabanza siempre. Para mí es una cosa, personalmente es un momento para exaltar al Señor y yo, mi mente, mi corazón, mi alma, todo se enfoca a adorarlo a Él. Y así estaba yo con mis ojos cerrados y adorando al Señor, y empiezo yo a sentir un cántico, una cosa, unas voces como un coro, como si fuera una coral. Y yo, uy, ¿quién estará cantando? Pero dije, no me voy a desconcentrar, voy a seguir adorando. Ya después pregunto quién se metió a cantar. Y estábamos cantando y yo, y qué voces tan bonitas. Y en mi mente yo decía, la voy a reclutar para la alabanza. Cantan bonito. Y seguí adorando y cantando y alabando. Bueno, y se acabó el tiempo de cantar y de adorar y la prédica. Y yo empecé a preguntar, ven acá, ¿quién estaba cantando? ¿Quién cantó? Decía, usted, sí, ¿verdad? ¿Tú también lo escuchaste? Sí, ¿quién estaba cantando? No, todo normal como siempre. Hermano, ¿quién cree usted que estaba cantando con nosotros? ¿Ángeles? Una experiencia real que vivimos. ¿Por qué ese día hubo un acompañamiento en la adoración y en la alabanza? Yo no sé. No le puedo dar una razón. Ese día no ayunamos más. Ese día no hicimos vigilia. Ese día no hicimos, vengan los ángeles a cantar con nosotros. No. Simplemente sucedió. ¿Por qué Dios lo permitió? No tengo respuesta que darle. ¿Qué pasó después de eso? Ay, la iglesia creció un avivamiento. No, hermano, le digo la verdad, no pasó nada de eso. Ese día el que no caminaba, caminó. Tampoco le puedo dar testimonio de eso. De lo único que le puedo dar testimonio es que ese día, por alguna razón, Dios quiso que estuviéramos acompañados en nuestra adoración, en nuestra alabanza. Y por esa experiencia sé que esto es completamente real y que Dios se complace de la adoración, de la alabanza, y que cuando el corazón de Dios se alegra, hay alabanza de las huestes celestiales. Y el día que nació Jesús, los cielos celebraron su nacimiento. El día que nació Jesús aquí en la tierra, el ejército de los cielos estaba celebrando porque un niño nos había nacido.
era el Salvador del mundo, porque ese día era un día glorioso, un día que marcaba el destino de los hombres. Por fin el Mesías se había encarnado y nacido en medio de la humanidad. Qué día tan glorioso, hermano, qué día tan maravilloso. Por eso los ángeles cantaban. Y yo no sé si usted eso no lo conmueve y no lo alegra profundamente y no siente profundo deseo de adorar y exaltar al Señor, de saber que el Mesías se encarnó y que gracias a Cristo, el Mesías prometido, nosotros tenemos salvación. Eso debería hacernos que nuestro corazón se llenara de júbilo, de gozo y de celebración. ¿Cómo no celebrar? ¿Cómo no darle la gloria al Señor? ¿Cómo no recordar que Cristo nos fue nacido en la tierra? Y solo por los méritos de Cristo y solo por Cristo nosotros tenemos esperanza de reconciliación con el Padre. Esto es maravilloso. Cuando Jesús nació, el cielo festejó. Los ángeles cantaron. Y yo quiero que usted piense en algo y medite en algo. Los ángeles son mensajeros de Dios. Son mensajeros de Dios. Le hago una pregunta. ¿Los ángeles hacen cosas por iniciativa propia? Le pregunto. ¿Los ángeles toman decisiones y hacen acciones por iniciativa propia? Así es, mensajeros. El ángel que quiso tomar decisiones propias, ¿quién fue? ¿Y qué le pasó? Se convirtió en Satanás. ¿Y su destino cuál es? El lago de fuego. Entonces sabemos que si los ángeles son mensajeros de Dios, que ejecutan las órdenes de Dios, le pregunto, ¿quién mandó a los ángeles a cantar y celebrar el nacimiento de Jesús? El Señor. Es sencillo. Si los ángeles cantaban, adoraban y glorificaban, es porque Dios mandó a sus mensajeros a que lo hicieran. Y si el Padre se alegró, celebró, junto con las huestes celestiales de los cielos, el nacimiento de su Hijo, ¿será que para nosotros estará prohibido celebrarlo? No, hermano. Si el mismo Padre lo celebró, ¿cómo nosotros, los que hemos creído en Cristo, se nos prohibirá celebrarlo? No hay un mandato que nos mande a hacerlo, pero encontramos principios en la Escritura que nos hablan de que el Dios mismo, el Padre mismo, junto con los ejércitos celestiales, celebraron. La palabra del Señor nos manda que nosotros celebremos las obras de Dios. Veamos un ejemplo. En Salmo 89, capítulo 5. Salmo capítulo 89, verso 5. Salmo capítulo 89, verso 5. Dice: los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Los cielos alabarán las maravillas del Señor y también su fidelidad. Veamos un ejemplo más. Salmo 145, verso 4. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros?
Que alabemos las obras del Señor, que anunciemos ¿qué? Que anunciemos sus hechos poderosos. Hermano, yo le pregunto, ¿usted anuncia los hechos poderosos de Dios? ¿O usted los calla? Porque los hechos poderosos de Dios hay que anunciarlos. ¿Cuáles son esos hechos poderosos? Imagínense, hermano, tantos que hay. La salvación es el hecho más poderoso. Cada cosa que Dios hace en nuestras vidas es un hecho poderoso. Dios ha hecho tantas cosas poderosas en mi vida, tantas oraciones contestadas, tantas maravillas que Dios ha hecho en mi vida, en mi salud, en mi familia. ¿Cómo no anunciar esos hechos poderosos? Así que si la palabra nos manda a celebrar las obras de Dios, qué obra tan grande la encarnación de Cristo, ¿cómo no vamos a anunciar que un día el maravilloso, poderoso Hijo de Dios, Dios mismo, vino a la tierra? Amén. Vamos a adorar al Señor. Vamos a exaltarlo y vamos a darle gracias a Él. El próximo domingo seguiremos mirando otros ejemplos y otros principios que están allí en la palabra, que nos permiten ver la razón por la cual nosotros debemos y podemos celebrar el nacimiento de Jesucristo. Por ahora quiero, querido hermano, que tú puedas meditar en tu corazón. Si tu corazón celebra a Cristo, porque nosotros debemos celebrar a Cristo. No solo su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, sus promesas. Debemos celebrarlo a Él. Cristo es todo. Cristo es el centro de la Escritura. Cristo es el centro de nuestras vidas. Cristo es el centro de la existencia misma. Celebremos a Cristo. Démosle gracias a Él.